Estamos hablando ayer. No estacionario. O sea que estábamos con este problema para completar lo que habíamos visto de entonces van a ser, si el flujo es estacionario van a ser las tres iguales, si es no estacionario van a ser diferentes, y había dicho que las straight lines son las que se producen así de forma física si nosotros dejamos, por ejemplo, un colorante, marcamos en un punto del espacio los elementos con un colorante. Tinta. Los elementos de fluido que pasan por ese punto del espacio a lo largo del tiempo. Entonces nuestro problema era esta idea, es una idea así clara, ¿no? Es plasmarla matemáticamente y resolverla con ayuda del ordenador, simularlo. O sea, lo que nosotros queremos es simular este efecto, este fenómeno, con el ordenador. Con un ejemplo, naturalmente, con dos grupos lo hacíamos en 2D y con el otro en 3D. Entonces cogíamos, si no me equivoco, así de memoria, un campo de velocidades en un flujo bidimensional primero, el plano XY. Eso no quiere decir que no sea tridimensional el fluido, sino que las velocidades, los vectores velocidad están contenidos en el plano XY. Es decir, es como pensar que en el eje Z tenemos el fluido desde menos infinito hasta más infinito. ¿Entendido? O sea, cuando no es que este sea bidimensional, sino que es bidimensional el campo de velocidades, flujo bidimensional en el plano XY, coordenadas cartesianas. Y teníamos un campo de velocidades que venía dado por no estacionario. Y a ver, teníamos, si no me equivoco, menos i, así de memoria, aunque lo tengo ahí en el ordenador. Teníamos i o menos i. ¿Qué teníamos por ahí? Menos i. Menos i. Vale. Y por i más menos i más x por coseno de t, ¿no? Me parece que era, ¿no? Sí. Menos x al cubo por j. Con las unidades, con los constantes aquí, con las unidades adecuadas para que izquierda y derecha tengan las mismas dimensiones. Vale. Entonces, tenemos que buscar eso. Habíamos visto en el Streamline, habíamos visto cómo era una foto en un instante de tiempo. Si buscamos, por ejemplo, en el problema que vamos a hacer, queremos ver cuál es el straight line que pasa
Es decir, que dejamos la tinta por el punto de coordenadas x igual a 0, x igual a 0 e y igual a 1,5, o sea que dejamos aquí la tinta. Dejamos salir la tinta. Vale. Entonces, el streamline, que es una foto de cómo es el estado del flujo. Por ejemplo, aquí en t igual a 0, pues lo integrábamos, eso lo hicimos el otro día, el path line, que es ver cuál es la trayectoria del elemento de fluido que en t igual a 0 estaba en ese punto, que está en cierto modo relacionado con lo que vamos a hacer ahora. Ahí tendríamos las dos trayectorias para este campo con el que estuvisteis jugando. Y ahora venía, pues, vamos a tapar un poquitín para darle un poco más de emoción. Ahí tendríamos la streamline, la pathline, la pathline, y esta es la strict line. Aquí lo que estoy es marcando de forma de lo que vamos a, tal como os dije ayer, la forma de pensar para hacerlo más fácil es, vamos a pensar en forma discreta. Es decir, que dejamos salir en tiempos discretos, no de forma continua, la tinta, aunque luego yo lo dejaré de forma continua. Pero dejamos salir gotas en intervalos, a intervalos. De tiempo igualmente espaciados. Por ejemplo, ¿qué dijimos? Utilizamos, yo os dije, ver la primera gota, sale en t igual a 0, la primera gota, en t igual a 0, y vemos cómo se mueve esa gota de tinta hasta t igual a 10. La segunda, vamos, primera gota, sale en t igual a 0, sale, ¿no? Y vemos que pasa hasta t igual a 10. La segunda gota la dejamos en t igual a 1 y vemos hasta t igual a 10, es decir, que va a ser una foto en t igual a 10 de donde se encuentran las gotas que han pasado en tiempos anteriores por ese punto. ¿De acuerdo? O sea, que es una foto. Una foto que contiene información temporal. Ahí es es la diferencia. Es una foto, pero tiene información temporal, mientras que la streamline es una foto en un instante, nos dice cómo está en ese instante, no sabemos cómo va a ser antes ni cómo va a ser después. En el pathline tenemos información temporal, es una película. O sea, lo que estamos viendo es cómo se está moviendo, es decir, que sabemos cómo es el campo de velocidades, algo de él, a lo largo en cada instante. Aquí es una foto que nos está dando información temporal de lo que ha pasado antes. Pero es una foto, no una película. ¿Veis? Foto, película, foto. Son tres cosas. Hasta t igual a 10, la tercera, ¿no? Pues en t igual a 1, hasta t igual a 10, etcétera. La última, por así decirlo. Bueno, si esta es la gota, vamos a ponerle la gota número 0. Gota 0. Entonces, la décima gota sería en t igual a 10 hasta t igual a 10, justo ahí, como hemos parado. Entonces ya sabemos que aquí esa gota no le ha dado tiempo a moverse con el fluido y entonces tendrá de coordenadas 0, está en ese mismo punto. Pues, ¿qué es lo que haríamos entonces para... Vamos a hacerlo en otro archivo. Un momento. Vamos a movernos por ahí, en otro archivo. Vamos a definir el campo.
Tendríamos en el tiempo, esa era una de las formas posibles, ¿no?, de definirlo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? El vector teníamos, era I, y el otro era menos I más X por coseno, ¿no?, de t, coseno de t, menos X al cubo. Ya tenemos ahí los dos, ¿no? Tenemos ahí esto. Muy bien. Vamos a quitarnos esto. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, la primera gota, simularlo, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Solo, ¿no? Sería como... Tendríamos la ecuación del movimiento, por así decirlo. Entonces tendríamos, si lo queremos en forma vectorial, R' de... había dicho, de t, ¿no? Igual, refil R de t en t, eso sería para la primera gota. Y está eso, ¿no? Tenemos, y tendríamos R de 0. Vamos a darle un nombre al punto. Punto. Y ya está, ¿no? Y aquí que tendríamos... Vamos a darle aquí. Ahí tendríamos... Sería realmente, lo que estamos haciendo ahí es la trayectoria, ver la trayectoria, si quisiésemos, porque es lo que nos interesa, es la foto final. ¿De acuerdo? Ahí me está dando como solución todo, digamos, cuál es la trayectoria entre 0 y 10. Pero yo lo que quiero saber es dónde se encuentra en 10. Ahí se encuentra el contraste. ¿De acuerdo? Es decir, que podríamos incluso... Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a... Para la segunda gota, ¿qué es lo que tendría que hacer? Vamos a coger, si queréis, esta expresión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que cambiar aquí en esto? Para irnos dando cuenta de lo que tengo que programar luego de un solo golpe. Tendríamos aquí en t igual a 1, ¿de acuerdo? En todo caso, bueno, esto podría dejarlo en 0, digamos que se iría al pasado. O sea, que eso no está mal, si lo dejáis no está mal, pero bueno, en principio no necesito más que de... ¿Entendéis? O sea, que tanto 0 como 1 estaría bien. Eso sí, hasta taint. No hay... Vale, entonces tendríamos... Ahí tendríamos la segunda gota. La tercera, ¿no? O sea, sería la primera, la gota 0, o sea, que esta sería... Vamos a poner ahí... Ahora tendríamos para la gota 2, aquí ya es donde uno ve, dice, aquí tendríamos 2, ¿no? Y ya no hace falta la tercera, creo yo. Ahora podríamos escribir por ejemplo, para la gota I, quizás, ¿no? Sí. No pasa nada. ¿Hay algo? Sí. Vale.
la gota I. Entonces tendríamos en I, ¿no? Aquí tened en cuenta que no le puedo dar I porque I no tiene un número, eso lo tiene que... O sea, digamos, lo estoy escribiendo como uno podría decir entonces, esto sería para la gota número I. Puedo hacer una tabla, ¿no? Una tabla que me resolviese. Es decir, que ahí puede hacer uno un bucle con el do, con el for, lo que había mostrado. Vamos, como lo estoy grabando, pues... ¿dónde teníamos los loops? Tendríamos tutoriales. ¿No? Tenemos opciones. ¿Dónde tenemos aquí en guides? Eso. Está. Para verlo todo de un golpe, ¿no? Tendríamos, como os enseñé ayer, lo que ya conocéis de otros lenguajes, do, for, while, con una condición, pero esta es muy cómoda. Bueno, todas, como veis, tienen un parecido, sobre todo entre el do y el table. Lo que pasa es que a mí me resulta más cómodo table, hacer una tabla, porque al fin y al cabo, cuando lo que intentabais con do, lo cual me parecía muy bien y os intentaba ayudar, ¿no?, a todos. Por cierto, alguien me prometió mandarme un archivo y no me lo mandó. Pero no lo borré, ¿no? Pero no pasa nada, no. Ahora me acabo de acordar, digo, ostras, a ver si lo he borrado con el spam. No, o me lo incluyo. No me lo mandaste, ¿no? No me lo incluyo, no. Los de los alumnos no me los incluye, por desgracia, en spam. Iba a decir. Aunque tendría que programar eso para estudiantes unileon.es, que me lo meta. Vale, ya lo pensaré. Con matemática lo puedo hacer también, que haga un barrido, me los borre. Vale, quiero decir, ahora me estaba acordando de eso. En el do, los que lo hacíais con el do, entonces os tenía que ayudar de tal manera que o bien definiésemos de alguna manera para guardar, o sea, cada vez que lo hacía, plaf, ¿no?, que lo guardase en algún sitio. Ese era el problema, no es un problema, o sea, que lo hace bien. Lo único que, bueno, es un poco más de pensar, mientras que el table lo que te estaba a crear es ya la lista. Al final lo que queríais era la lista de puntos. Por lo tanto, yo creo que es más cómodo. ¿No? ¿Sí? Cuando defines la variable pones r del tiempo y no simplemente r. R de ti. Y no r a secas. Bueno, cuando puse r me está dando la función interpolada, es decir, la solución numérica a la trayectoria de esa gota de fluido marcada por la tinta entre el tiempo, por ejemplo, la primera, la gota 0 era entre 0 y 10, la primera entre 1 y 10. Es decir, me está dando toda la trayectoria numéricamente. Pero yo no quiero no necesito toda la trayectoria. Yo voy a hacer la foto en t igual a 10. ¿Dónde se encuentran esas 11 gotas en t igual a 10? Por lo tanto, le pido, por eso os decía, el NDSolve en ese sentido es flexible, de que podemos hacer cualquier combinación. Aquí lo que le estáis diciendo en esta parte es qué queréis de la solución. En general uno quiere toda la solución que ha interpolado, que ha obtenido numéricamente. Pero en este caso no es necesario, ¿no? Porque al fin y al cabo iba a tener que poner en algún sitio. ¿Lo entendéis? La simplificación. Que no pasa nada si quitáis el t, pero en algún momento al hacer la tabla tengo que decirle en qué tiempo, en t igual a 10. Por lo tanto, ya para eso me ahorro un poco de trabajo. ¿Contesta eso a tu pregunta o no? Vale. Alguien podría pensar en este momento, antes de darle y terminar la tabla, en que quizás podía haber utilizado un parametric NDSolve. Cosa que yo intenté también, pero da un error, es decir, no es capaz, o sea, de utilizar un parámetro que sea el tiempo inicial. Da un error diciendo, no tengo el valor en el tiempo inicial al hacerlo. O sea, que no es tan... Era la primera vez que metía un parámetro de esa manera. ¿Entendéis? O sea, que si alguno está pensando en eso, ya somos dos. Pero es probar y ver qué es lo que... Entonces dije, pues
no hay nada que hacer en ese sentido. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, que tiene cierto sentido. O sea, no es Dios, iba a decir, haciendo las cosas, ni mucho menos. Vale, estábamos haciendo entonces la tabla. La tabla. Quiero ver, cada elemento de la tabla es esto. Y lo que estoy haciendo variar discretamente, sí. Que ahora, si queréis, lo pongo así más separado. Esto es cada elemento de la tabla, y ahora, y desde, dije 0, ¿no? Hasta 10. Hasta 20. Con saltos de 1 en 1. Aunque creo que si no pongo 1, hace por defecto saltos de 1 en 1. Eso no. Lo que pasa es que porque son enteros. Si no son enteros, ahora me pilláis en un... No sabría decirlo. Si son el primero y el final no son enteros, pues no lo sé. Pero tendría que probar que sí. Por si acaso, nos curamos en salud. Y es mejor así entenderlo. Entonces tendríamos aquí... ¿Pataplan? ¿No? Claro, aquí uno ve ya, dice, esto es lo que yo quiero. Le puedo dar aquí un nombre a esta... ¿Lo habéis entendido? O sea, ahora ya es, digamos, lo que yo sabía. Uno sacó la metralleta y dijo, ¿cuántos 1000, no? Entonces ahí viene el momento de decir cuántos puntos quiero, pero yo lo voy a representar únicamente para... En principio, para 10, luego a lo mejor cambio y paralelizo. Voy a intentar paralelizar esa expresión. Tiene 4 CPUs esto, o sea, en principio 8 núcleos me parece, pero solo va a utilizar, me parece que 4 kernels. Esta expresión, porque imaginaos, esto para 10, pero para 1.000.000, ¿no? Fijaos que se puede repartir, ahí es donde uno tiene que empezar a pensar qué expresiones en un programa son paralelizables o no. Eso es la dificultad en la programación. Al principio, me acuerdo yo, los seminarios que recibí, me acuerdo muy bien, de paralizar los lenguajes. El Fortran era lo que usábamos. Entonces, ¿cómo paralizar un programa en Fortran? Me acuerdo que yo hice pruebas, ¿no? Y como coges expresiones, coges programas que no son paralizables, y entonces el resultado, si lo haces en paralelo, distribuyes sobre las CPUs, que eran 4, al principio un Cray 2S, un Cray MP era en 16, pero no te dejaba en todas, pero bueno. O sea, que lo redistribuyas, hay veces que entonces el resultado no tiene, lo haces en secuencial y en paralelo, y era diferente. En paralelo metía la pata, porque necesita naturalmente valores que están calculando los otros. Hay expresiones que son secuenciales. Entonces el arte es precisamente, al principio, ahora no sé, ya no lo he perdido de vista. Entonces lo tenía que hacer uno a mano con la cabeza, realmente. Es decir, que tú obligabas al ordenador a paralizar y él obedecía como un alemán, vamos, de estos germánico. Lo hacía, pero no sabía si estaba bien o no. Y ahora me imagino que en eso pues los compiladores habrán mejorado mucho, los compiladores, las órdenes. Pero bueno, eso lo he perdido de vista, ¿no? O sea que no puedo decirlo. En aquel tiempo era un arte, ahora no lo sé. Teniendo en cuenta de que ahora las velocidades de los ordenadores, de los superordenadores, es precisamente a través de eso. Fijaos, ahí es la diferencia. En aquel tiempo las CPUs no es que fuesen malas, eran muy buenas para lo que eran aquellos tiempos. Pero fijaos cómo se llegó a un límite, digamos, de velocidad casi por CPU. Entonces, para ganar más velocidad lo que se hace pues son con miles de CPUs y distribuir. Es decir, que el bottleneck en el cálculo son, en realidad, cómo conectas, y eso es para los ingenieros informáticos, cómo conectas las CPUs unas con otras y con los discos para obtener. Es decir, que el camino mientras se están intercambiando la información, ese es un cuello de botella que ralentiza el cálculo. Es un arte, por lo tanto, saber la arquitectura es diferente de unos modelos a otros, como en la lista que os enseñé el otro día. Es muy bonito eso. Por supuesto, la distancia hay que minimizarla. Cuanto menos cable, los electrones van a tardar menos. Claro, si lo haces muy compacto, ¿qué problema tienes? Que fundes las CPUs. Una razón lógica, porque eso está liberando calor masivamente, entonces necesitas... ¿Cómo lo hacen? Pues enfriado con un líquido, con agua, con otro.
los enfrían, como los motores. Y por cierto, el calor que se obtiene en los grandes centros estos de Google, de Amazon, que distribuyen, ¿no? que dan ese servicio, o sea que ahora realmente uno puede comprar un superordenador, el tiempo en un superordenador. Vais a Google, vais a Amazon o vais a estos y compráis un tiempo de... No hace falta hacerlo aquí. Bueno, el calor que sueltan es tremendo, entonces lo que hacen es para calentar pues, zonas de ciudades. Por supuesto, claro. Hombre, ese calor es enorme, entonces hay que usarlo. Está muy bien. Como los cálculos calientan los pies, iba a decir. Bueno, eso es todo. Mucha palabrería. Vamos a darle un points. Ya tengo ahí a points. Es decir, que podríamos hacer un ahora... Vamos a darle point de points. Entonces, en principio, pues esto ya... Lo que pasa es que hay que buscarlos a los pobres. Vamos a darle alguna opción. Bueno, en principio, antes de darle al ProRange, vamos a... por no poner los ejes. O si queréis. Ambos. Y así ponemos las dos cosas. Bueno, más o menos, pues... con dos va que chuta. Si cambiamos el color, por ejemplo, nuestros puntos, y esto pues en vez de... Eso es lo que veíais. A algunos se le ocurrió la bonita idea de interpolar con 10, sí. ¿En qué orden te están uniendo los...? Hombre, por el orden como los vas, del primero al segundo, del segundo al tercero, por el orden que tienes la lista. Bueno, la lista la tapé, pues, por supuesto. De este a este. O sea, no, también sería raro. Tiene que seguir un orden estándar, si no... ¿De acuerdo? Hubo una persona que tuvo la feliz idea, en el buen sentido de feliz, decir, bueno, entonces puedo hacer una interpolación entre los puntos para no... Pasa que, claro, aquí veis el salto este tan grande, cualquier cosa que salga de eso, que está correcta desde el punto de vista matemático, con la realidad no tendría por qué, ni mucho menos. A pesar de que lo que hace una función gráfica como esto es también interpolaciones. Lo que pasa es que las interpolaciones, él busca los puntos de tal manera que en zonas problemáticas tiene muchos puntos y en zonas menos problemáticas, más suaves de la función, hace un análisis de la función y entonces en esos necesita menos puntos, pero realmente, si soy sincero, hace interpolaciones. Cualquier función gráfica, por supuesto, tiene que buscar en puntos, ¿sí? Para solicitar la función, simplemente poner más puntos. Claro, o sea que digamos, ese trabajo te lo puedes ahorrar. Primero, te lo puedes ahorrar en el sentido de que el resultado aquí, por ejemplo, entre el primero y el segundo, no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, aún así... Nada, se le da los valores, por ejemplo esta sería, ¿no? Le doy los valores en los X y cuidado, le tendría que hacer con 2, porque es en 2, tengo que interpolar para X y para Y, o sea, no es, ¿me entendéis?
O sea, uno está pensando en la interpolación de y en función de x. No, yo estoy pensando en la interpolación de x de t e y de t. La doble interpolación. Esa es la correcta, no la otra. Porque si lo intento en y de x, entonces tengo el problema del orden, como decía vuestro compañero, qué puntos a veces se me van a la izquierda a la derecha. ¿Habéis entendido lo que acabo de decir? La interpolación, si uno, o sea, para aquella persona que me preguntó ayer, la interpolación correcta que uno tiene que hacer es para x en función del tiempo, es decir, que cogería aquí el tiempo para cada uno de los x, las coordenadas x, y otra para y. Entonces ya tendría la función interpolada, x, y. Eso si uno lo quiere hacer, busca el grado de la interpolación, la que más le guste, el polinomio, o un spline, es un polinomio. O sea que ahí la opción es, ¿cuándo? La que estamos viendo aquí es la interpolación de orden 1, es decir, rectas. Lo que estamos viendo ahí, sin necesidad de interpolar, nos podemos ahorrar los cálculos, que esa es la de orden 1. Bien, genial, estupendo. Entonces sacamos la metralleta como hizo alguno. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Desde ahí, pues cambiarle, perdón, aquí, el delta. Así a manita tendríamos eso. ¡Ostras! Perdón, Pedrín. Bueno, no hay forma. Ahí ya, fijaos, he multiplicado por 10, ¿no? O sea que 100, 101, para ser exactos. Ahí ya, con líneas, pero si queréis ver los puntos, vamos a hacer un pequeño juego. Uno puede, fijaos que lo que voy a hacer es una tontería en el sentido de que da igual, tardo menos en escribirlo, cambiarlo, pero ¿por qué no lo hago un manipulate ahí? Creo que funciona, vamos, eso es deseo. Un segundín, que lo tengo que hacer más pequeño. En cuanto pongo la pantalla no es muy grande. ¿Está claro? Y para que lo veáis más claro, los puntos en rojo. A ver si lo entiende. Perdón. Ahí no está haciendo lo que yo quiero, pero no digo lo que yo quiero es que asocie una a otra, pero bueno, eso son, ya veis, cuando uno empieza a hacer tonterías, cómo se le va el cerebro. Ahí ya tenemos la línea suave, realmente son segmentos rectos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces podríamos hacer realmente lo que uno podría haber hecho aquí, y aquí ya uno dice, bueno, pero lo estás poniendo entre 0 y 10, es decir, todas esas cosas las puedes quizás cambiar. Podríamos hacer una definición. Entonces podemos, a ver cómo lo tenía hecho, podemos hacer lo siguiente. A ver qué nombre le di yo aquí. Bueno, ahí tenéis las tres. Así, eso. Bueno, lo tengo ya ahí escrito, vamos a dejarlo. Vamos a reescribirlo esto, tal como lo tengo yo. Vamos a definir una función soldeta. Vamos a cambiar esto un poquitín. Y vamos a ponernos lo que tenía aquí. Vamos a ver.
Fíjate. Es que tenía ahí del año pasado que no utilizaba la forma vectorial. Así lo dejamos. Y ahora aquí tendríamos R o sea, en point, en PT. Liquide. Estoy definiendo una función. El 2 puntos igual es obligatorio en este caso. Si le pongo igual, ejecuta la parte de la derecha en el mismo instante y me da un error. ¿Por qué? Porque tau no está definido. ¿Y no tienes que cambiar ¿Eh? X de 10 y de 10 por R de 10? Ah, sí, perdón, gracias, sí. Gracias. Eso sí. Gracias, porque estaba cambiándolo. Entonces tendríamos... Y es 22, ¿no? Menos mal, que el cumpleaños de mi mujer es mañana. Como se me olvide, se acabaron las clases. Bueno, vamos allá. Y además, el siguiente viene, el mío es pronto, después. Es decir, que si no quiero que haya una guerra nuclear entre nosotros, ¿no? Y no vamos a portarnos bien. Sol. Entonces, estaba diciendo que defino eso y el 2 puntos igual, porque si pongo el igual, ejecuta lo de la derecha y le asigna el nombre. Entonces, con el 2 puntos iguales, en el momento en que yo lo vaya a usar. Pero así ya lo tengo y puedo jugar como yo quiera. Es una función que depende de tau. Vale. Y ahora un parametric plot que tendríamos aquí. O sea, que puedo poner, por ejemplo, sol. ¿Y qué tendríamos? Sol de... ¿De acuerdo? Eso significa que sería en el instante 10 menos tau, o sea, 10 menos 1,3, o sea, 8,7 cuando salió la gota de agua. Tendremos aquí sol de tau. Desde... ¿No deberías hacer intervalos de 10 a 0 en vez de 0 a 10? Da igual. La línea, el orden, aquí yo quiero ver la línea, pero tienes razón en el sentido cuál es el primero. Me da igual ir de atrás hacia adelante que de delante hacia atrás. ¿Me entendéis? La foto va a ser la misma. Entonces tendríamos aquí, si cojo otra vez las opciones. Fijaos que tarda, ¿eh? ¿Habéis visto? Desde que le doy, porque ahí está, ya no sé cuántos puntos está escogiendo. Cada vez que necesita un punto, está llamando a la función. Eso significa que tiene que calcularlo, tiene que integrarlo y darme, o sea que eso ya lleva su tiempo. Tendríamos aquí esto y tendríamos ahí. Está ahí. Por ejemplo, en red. Aunque eso es una tontería, era mejor haber hecho un show de lo anterior, porque ya tiene calculado y me cambia simplemente el color. Ah, no me lo cambian, el plot está ahí, ¿no? Yo pensé que sí lo iba a hacer. Pero vamos a ver. No sé.
Pensé que sí lo iba a hacer. ¿Alguna duda entonces respecto a esto? Si ponemos las tres... esto lo tenía aquí. Lo había hecho yo aquí. Me dicen el que no quería. Bueno, sí. Bueno, lo tengo aquí. Ahí, bueno. Ya tenemos el dibujo ahí hecho. Tenemos entonces... Fijaos que el comienzo y el final en el path line y en el streak line tienen que ser el mismo punto. Físicamente es eso correcto. ¿Lo entendéis? Es decir, es la primera gota que he dejado en t igual a 0 hasta t igual a 10. Esa es la gota. Esa es la trayectoria de la primera gota. Fijaos, la trayectoria de la primera gota es en naranja. Y llega hasta aquí. Es decir, que podríamos hacer las 10 trayectorias y veríamos cómo irían a puntos en esta línea en naranja. ¿Listo? Entonces, una cosa importante por si se me cruzan los cables y pongo un problema a mano con papel y boli. ¿No? Entonces, yo lo único que necesito ahí es poner un flujo que sea integrable, a mano, o sea, que sea fácil de resolver la ecuación. ¿Vale? Por separación de variables, por ejemplo, sería lo más sencillo. Entonces, tened en cuenta que la streak line es una función y por eso lo he puesto ahí, por esa razón, no otra. Me podía haber quedado en el table. Entonces, luego tendría mala conciencia si yo pongo un problema de esos, porque no lo he puesto explícitamente. Si bien creo que debería entenderse, que es una función precisamente del retardo, es decir, el tiempo realmente cuando lo has dejado entre 0 y 10. Por supuesto, la curva esta la podíamos haber alargado en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. ¿Entendido? O sea, que no tiene por qué estar contenido en eso, sino desde menos infinito hasta más infinito. Es una curva que va desde menos infinito hasta más infinito. Eso sí, es una curva correspondiente a las gotas, cuando dejamos las gotas, en qué punto del espacio y cuándo empezamos a dejarlas. Es decir, que yo puedo dejar las gotas en 0 y para tiempos, o sea, por ejemplo, voy a poner otro tiempo, en el tiempo t igual, para que no creáis que tiene que ser 0, en el tiempo t igual a 5, dejo salir gotas ahí de ese punto, ¿no? Puede ser, claro, para 6, para 7, para 8, para 9, pero también han podido ser hacia atrás, hacia el pasado. ¿De acuerdo? Y por supuesto no tiene por qué terminar la integración en 10, como en este caso, sino en infinito, en un tiempo infinito. Entonces tendríamos toda la curva, la streak line, que corresponde a ese problema. La solución es, por lo tanto, la forma paramétrica. En ese caso hay que buscar la forma paramétrica de la streak line. Ya no es el tiempo estrictamente, sino relativo a cuándo empiezas a dejar salir la tinta de ese punto. Por supuesto, ya ahí no habría otra cosa, uno está pensando, y si estás moviendo el punto donde dejas, por supuesto, sería otro problema diferente. Uno puede dejar salir tinta de muchos puntos, por ejemplo, ¿no? Tenéis un túnel de viento y entonces tenéis una configuración que podáis dejar en varios puntos salir tinta para ver varias streak lines. Lo bonito, iba a decir, es que si quizás os ponga un ejemplo, no ahora porque no lo tengo preparado. Os daré, si eso, mañana uno para que penséis en el problema, casi lo mejor. Os daré uno que sea integrable, ¿vale? Para que busquéis las tres soluciones. Quizás os dé dos, uno que sea no estacionario y uno estacionario. Entonces, comprobaréis que si el caso es estacionario, las tres curvas son la misma. Eso quiere decir que en un túnel de viento en el cual tenemos un flujo laminar estacionario, por lo tanto, si nosotros dejamos tinta o humo en los elementos en el aire, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, realmente lo que queremos ver son las streamlines, las líneas de corriente, y en ese caso son las streamlines, a través de las streak lines. ¿Entendido? Porque el flujo es estacionario. Si no, no. Pero en ese caso muy bonito,
que todos estamos pensando, por ejemplo, en el ala de un avión o un coche, ¿no? Que se mete en un modelo, un coche que están probando, en un túnel de viento. Entonces lo que se ve muy bien son como el aire que está marcado. Esas serían las streamlines. Lo que estoy diciendo es, si tuviésemos un túnel de viento, sometemos aquí un coche, ¿no? Entonces mandamos por aquí el aire, dejamos salir humo y entonces lo que vemos es, ¿no? Estas cosas. Si el flujo es estacionario, estas son strict lines. Si el flujo es estacionario, son streamlines también. Bueno, vamos a hacer 5 minutos de descanso.